nos piden resolver este ejercicio. Es un ejercicio que sacamos de un examen. ¿Qué dice el ejercicio? Bueno, dice un montón de cosas. Lo primero que puede pasar es que frente a todo esto te aparezca alguna sensación. Esa sensación no es poco importante, es muy importante. La sensación que tengas frente a todo esto puede jugar un papel a la hora de resolverlo bien o mal. La sensación. Si tu sensación es favorable, de entusiasmo, de desafío, te puede quizás pasar algo diferente que si tu sensación es de aburrimiento frente a todo este texto o de opresión. ¿Sí? Así que identificar qué sensación te da leer esto o querer leer esto o la primera vista puede jugar un rol a la hora de resolverlo. Vamos a meternos en este texto despacito y a recorrerlo a ver qué quiere decir, ¿sí? Sabiendo que lo leemos con un tipo particular de sensación interna, reconociéndola, la que sea. Sean S la porción de superficie esférica. Z igual raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pueden verificar que esta ecuación, si la elevan al cuadrado y la reordenan, es la ecuación canónica de una esfera de radio 2 centrada en el origen. ¿Ya? Al escribirla así, ya no es toda una esfera, es una semiesfera. Porque la raíz cuadrada solo devuelve valores positivos, por lo tanto, en esta ecuación no admitimos los zetas negativos. Entonces tenemos un primer elemento, una porción de superficie esférica. Segundo renglón, F es un campo en R3 de componentes 2x menos y, y z cuadrado, y cuadrado z. Un campo. El ejercicio luego tiene dos partes, la parte y la parte i. La parte i es analice la validez de las siguientes afirmaciones. O sea, decidir si vale o no vale, si son válidas o no. Bueno. Integral de flujo del rotor de F, punto n diferencial de S, el flujo del rotor a través de la superficie S, igual a la circulación de F a lo largo de C. Y acá te agrega quién es C. C es la curva dada por la intersección de este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y el plano del piso, z igual 0. Después aparece una segunda afirmación, la igualdad de dos integrales de flujo. No la voy a leer ahora, vamos a leerla después. Y en la segunda parte te pide que calcules algo. Mediante un procedimiento que considere conveniente, evalúe esta integral de flujo del rotor. Como vemos, aparece acá, acá y acá la integral de flujo del rotor. ¿Sí? Por lo cual, ya imaginamos que puede tener que ver, intuimos que puede tener que ver un teorema donde aparezca esta integral. ¿Ya saben cuál teorema es? ¿Cuál es? O sea que podemos investigar por acá.
Teorema de Stokes. Bueno, entonces recordémoslo. ¿Qué decía el teorema de Stokes? Vamos a enunciarlo en general. ¿Está? Entonces necesitamos, para hablar de teorema de Stokes, tres elementos matemáticos. Una curva, la región y un campo vectorial. Estamos en un dominio que está en el espacio, una porción de R3. La curva en ese dominio es suave, simple o suave a trozos, simple, cerrada. ¿Se acuerdan que cerrada es donde comienza, termina? Simple es que no se corta a sí misma, salvo en el inicio y en el final. No se corta a sí misma. Suave a trozos es que se puede partir en pedazos, cada uno de los cuales es suave, y ser suave significa tener vector R' diferente de 0, en alguna parametrización. Entonces, orientada de acuerdo con la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta el normal. El R está mal acá. R, voy a utilizar la notación S para acordarme que esto es una porción de superficie, cuyo borde, superficie, con frontera o borde, la curva C. Esta de acá. Y le pedimos que sea orientable, es decir, que tenga dos caras bien separadas, distinguidas. Para cada punto hay dos vectores normales unitarios, uno que apunta hacia una cara, otro que apunta hacia la otra cara. Y cuando lo muevo el punto donde tengo todos los vectores unitarios, no se mezclan los unos con los otros. Ejemplos de superficies orientables, plano, esfera, etc. Y elijo un normal que es el que me va a tener que ver con la orientación de un normal unitario, que tiene que ver con la orientación de la curva, de acuerdo con la regla de la mano derecha. El campo es un campo de componentes M, N, Q, tres funciones, cada una de tres variables. Estamos en R3 y sus primeras derivadas parciales de las componentes M, N, Q deben ser las derivadas parciales continuas en el dominio D. Con esto, si esto ocurre, vale el teorema de Stokes y sabemos que el flujo del rotor del campo es igual al trabajo del campo a lo largo de la curva C. Como la curva C es cerrada, le agregamos el simbolito de curva cerrada a la integral de línea y lo llamamos circulación. Es un trabajo y además es una circulación. Este es el enunciado en general del teorema de Stokes. Vamos a ver por acá. Me piden ver si esto es cierto. Bueno, justamente esto que estoy acá señalando en color naranja, es esto que está acá. Bueno, para que esto sea cierto, debo ir y chequear que en este caso se cumplen las condiciones del teorema de Stokes, las hipótesis. Bueno, ¿cuál es la curva? Empecemos por la curva. ¿Cuál es la curva? La curva es intersección de un cilindro y un plano perpendicular. Es una circunferencia. Entonces, vamos por aquí. Vamos a ver si puedo ordenar por acá. Resuelvo el I, primera afirmación. Vamos a ponerla acá. A esto le llamaremos A1, afirmación 1.
A1, me voy a ponerla acá. Entonces, lo único que necesito es que se cumpla Stokes. Veamos, C es una circunferencia de radio 2 en el piso z igual 0. Esa es la circunferencia. Ya sabemos que es suave, simple y cerrada por ser una circunferencia. Lo escribimos. Yo no lo voy a terminar de escribir acá, pero podemos poner circunferencia, se me está rompiendo todo, cumple hipótesis del teorema de Stokes. Bueno, ahora vamos a hablar en breve de la orientación. Esto queda en pausa. Hablemos de la superficie. La superficie esta es esta. O sea que ahora tengo que graficar, vamos a graficarla en color rosa, una semiesfera centrada en el origen por encima del plano del piso de radio la esfera 2. O sea que justo encaja aquí. Esto entonces es una superficie, por ser una semiesfera o una esfera, porción de esfera, es orientable. ¿Sí? El borde es la curva y me falta hablar del normal. Bueno, voy a elegir el normal. No me dice nada acá de cómo elegir el normal. No me dice nada, entonces lo elijo yo. Elijo el normal para arriba. Por regla de la mano derecha, oriento mi curva C orientada antihoraria vista desde arriba. Bueno, me falta las hipótesis del campo. Ya hablamos de C, ya hablamos de S y hablamos ahora de las hipótesis del campo. El campo tiene componentes que son polinómicas, todas las tres. Son polinomios. Cuando derivo un polinomio, tengo otro polinomio. Los polinomios son continuos en todo R3. Recordemos que estos son polinomios en tres variables. ¿Sí? Veamos las coordenadas, los valores de las variables x y z están elevados a potencias que son números naturales. 0, 1, 2. No hay cocientes de polinomios, no hay x y z dividiendo, no hay potencias negativas, no hay potencias fraccionarias, x a la 1/2, nada de eso. ¿Hay productos de variables? Sí, eso está aceptado dentro de los polinomios en varias variables. Entonces tenemos que por ser componentes polinómicas, sus derivadas son polinómicas y son esas derivadas continuas en todo R3. Vemos entonces que se cumplieron las hipótesis tanto para el campo, la superficie y la curva. Por lo tanto, por teorema de Stokes, aplicando teorema de Stokes, el flujo del rotor a lo largo de la superficie S, a través de la superficie S, es efectivamente la circulación del campo a través del borde y queda, por lo tanto, garantizada que la primera afirmación es válida. Entonces, respuesta,
A1 es válida. Ahora vamos entonces a la afirmación A2. La afirmación A2 no es como el teorema de Stokes. Es diferente. Tiene algo, pero no es lo mismo. La afirmación me dice que hay dos integrales de flujo que son iguales. Dos flujos del rotor que son iguales. Las dos integrales son re parecidas, son las dos del mismo tipo. Integral de superficie de flujo. Integral de superficie a través de S del flujo del rotor de F, igual a la integral del flujo del rotor de F, pero a través de ese sombrero. Esto es un nombre, le podemos poner de cualquier nombre. A la persona que redactó este ejercicio le gustó llamar, como a mis papás le gustó llamarme a mí Diego, y a los papás de Luis le gustó llamarlo a él Luis. Acá, al que redactó el ejercicio, le gustó llamar a esta superficie ese sombrerito. Es un nombre, no tiene nada de raro. Yo no le hubiera puesto ese sombrerito, le hubiera puesto gamma, porque a mí me gusta la letra gamma. Es una cuestión de gustos. Si te trauma esto, lo cambiamos. ¿Les trauma ese sombrerito? ¿Les hace mucho problema psicológico? ¿No? En serio pregunto. Cambiamos el nombre y listo. Bueno, y me dicen que esta superficie es una porción de plano. A ver, ¿qué porción de plano? Z igual 0 con x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Bueno, casi lo dibujamos ahí. Vamos a ir a la A2 y fijarnos cómo vamos a rehacer ese dibujo. ¿Está? A ver. Acá entonces 2, 2. Más o menos por ahí, más o menos por ahí, menos 2, algo así, ¿no? Más o menos. No tengo mucha cancha para dibujar eso. Una circunferencia de radio 2 en el piso. Vamos a dibujar con color. Con color, bueno, rojo, medio rojo, la superficie S sombrero. Es esta que está acá, la porción de plano Z igual 0, cuyo borde, o limitada con esta condición. ¿Está bien? X cuadrado más y cuadrado menor igual que 4 son los puntos que cumplen que X y están no más lejos que 2 unidades del origen en el plano XY. ¿Está? ¿Recuerdan? Esto significa que la distancia es más chica que 2. O, a lo sumo, 2. Entonces lo dibujé acá. Esto entonces es la superficie S sombrero. Y ahora voy a dibujar la misma superficie que dibujé acá. La voy a dibujar en color naranja. A ver. Naranja. Era una porción de esfera. Algo así, más o menos. Esto es entonces S común. S, porción de esfera, semisfera. Y S sombrero, porción de plano. Pero lo interesante del asunto es que ambas tienen el mismo borde. ¿Lo ven? Y entonces voy a volver a aplicar el teorema de Stokes
pero para la nueva superficie. Entonces, no tengo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque el campo es el mismo, vale Stokes para el campo. La curva es la misma, vale Stokes para la curva. Y lo único que cambia es la superficie. La superficie, en vez de ser una porción de esfera, es una porción de plano. Porción de plano. También es orientable. Y también la voy a orientar con el mismo sentido del normal correspondiente a la regla de la mano derecha aquí. Por lo tanto, voy a volver a hacer el dibujo acá para la superficie, esta que está acá, ese sombrerito, voy a elegir normal hacia arriba, paralelo al eje Z, de modo tal de que también se me oriente la curva como se orientó acá. Por lo tanto, también para este nuevo caso vale el teorema de Stokes. A ver, chequeamos. ¿Está bien? ¿La misma curva? Ok. ¿El mismo campo? Ok. Ya lo probamos. Nos repetimos. No volvemos a escribir todo porque ya lo escribí acá. Y para el plano es una superficie orientable, el mismo borde C, y elegí el normal de acuerdo con la regla de la mano derecha. Listo. Vale Stokes. Vale, o mejor dicho, vamos a decirlo con mayor propiedad. También aplica el teorema de Stokes con S en vez de ese sombrerito, en vez de S. Por lo tanto, la integral del flujo del rotor del campo a través de ese sombrerito es igual al flujo, a la circulación del campo a través de S, y ahora reconozco que esto son iguales. Por lo tanto, de esta ecuación y de esta ecuación concluyo que este flujo del rotor que es igual a esto, es igual a esto finalmente, y sombrerito queda así demostrada esta igualdad. Por lo tanto, A2 también es válida. Respuesta. Dicho de otro modo, si yo siempre eligiera cualquier clase de superficie con el mismo borde, el flujo del rotor del campo es el mismo a través de esa superficie. Siempre que la superficie sea una superficie donde cumple Stokes, donde aplica el teorema de Stokes. ¿Sí? No importa qué superficie es, podés elegir la más simple. ¿Sí? Si querés calcular el flujo a través de la semiesfera, podés cambiarla por el plano y también funciona. ¿Está? Entonces ya hemos respondido a 2. Vamos ahora a calcular el flujo que hablamos en A1 y también hablamos en A2. Quiero calcularlo basando en todo lo que vi. Tengo varias opciones. Por lo menos se me ocurren 3 opciones para calcular esto. A ver, repitamos. Mediante un procedimiento que considere conveniente, evalúe el flujo del rotor de F con dirección normal con tercera componente negativa. Bueno, yo elegí dirección normal con tercera componente positiva. ¿Está? Atención. ¿Sí? Yo puedo calcular así, pero al final recordar que si invierto el sentido del normal, cambia de signo el valor de lo que yo calcule, si es que lo calculo así. ¿Está?
Entonces, atención, hay que acordarse de esto. Opción 1, para calcular flujo del rotor. Opción 1 sería calcular el rotor. Encontrar, bueno, una parametrización de la semiesfera. Evalúo el rotor del campo en la parametrización. 4 menos de esta puede ser la parametrización trivial. Encuentro el normal, hago el producto punto, lo transformo en una integral doble. ¿Sí? Esa es una opción. Opción 2, en vez de calcular esto, calculo esto. Podría. ¿Por qué no? Parametrizo la circunferencia, calculo la integral de línea. La circunferencia esta que está en el borde es fácil de parametrizar. 2 coseno de t, 2 seno de t. Evalúo el campo en la parametrización, este campo que está aquí. Podría hacerlo. Opción 1, opción 2, opción 3. Calculo esta. Calculo el flujo del rotor a través de este plano. También podría. ¿Sí? Bueno, a mí, yo me acuerdo siempre que los polinomios, cuando yo los derivo, se simplifican. Así que me tienta calcular algo calculándole el rotor. Porque el rotor si hay senos y cosenos y exponenciales, no cambian de dificultad. Pero cuando derivas polinomios, se te simplifican. O sea que me tienta algo con rotor. Pienso. ¿Y qué más me tienta? Y esta no me tienta, la superficie esta. Me tienta más esta. Me gusta porque es un plano. ¿Sí? En z igual 0, yo pienso que se me pueden simplificar las cosas. Aparte del normal, me queda todo apuntando para arriba. Voy a elegir entonces calcular esta. Esta me gusta más. ¿Se entiende por qué no? Porque hago el rotor. Vamos a chequearlo. Voy a calcular el rotor a ver si realmente se me simplifica. Más i menos j más k. Derivar respecto de x, derivar respecto de y, derivar respecto de z. Esta es una notación abreviada para escribir menos. Yo lo uso. Yo no conozco a nadie más que la use, pero a mí me gusta. Esto es derivada parcial respecto de x. 2x menos y z cuadrado y cuadrado z. Bueno, vamos a ver si se me simplifica o no. Voy a investigar. Más i. Elimino columna, elimino fila y me queda esta tabla. Derivada de i cuadrado z con respecto a i, 2iz. Menos derivada de iz cuadrado con respecto a z, 2iz. ¿Venimos bien? ¿Se me anuló esto? Estoy contento. Venimos con mucha felicidad. Menos j. Elimino fila y columna y me queda derivada de i cuadrado z con respecto a x. ¿Está? Derivada de i cuadrado z con respecto a x, 0. Derivada de 2x menos y con respecto a z, 0. Venimos muy bien. Estoy bastante feliz. Se me está anulando todo. Bastante, pero bastante feliz. K. Derivada de iz cuadrado con respecto a x, 0. Menos derivada de 2x menos y con respecto a y, menos 1. Bueno, una buena intuición. El vector rotor es 0, 0, 1. Genial. El vector es 0, 0, 1. ¿Qué tengo que hacer para calcular esto? Necesito una parametrización. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Vamos a
a hacerlo como lo tendremos que hacer ahora. Paso 2, tendría que parametrizar z igual 0. ¿Sí? Esto es muy sencillo, puedo tomar la parametrización trivial y me da una función constante. ¿Está? Me tiene que dar 0, 0, 0, ¿o no? Perdón, x y 0. ¿Puedo tomar la parametrización trivial? Sí. Entonces, el vector normal de la parametrización trivial, ¿cuál sería? Sería menos derivada de la función. ¿Cuál es la función? F de x y igual a 0. Esta es la función cuya gráfica es z igual 0, ¿no? Es una función constante respecto de y respecto de z. Entonces, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, 1. Pero estas dos son 0. Y me queda el vector 0, 0, 1. Este es el vector normal de la parametrización. No se lo confundan con este que es el rotor del campo. ¿Se entiende? Que de casualidad me dieron lo mismo. ¿Está? ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Tengo que evaluar esto en esta parametrización, pero acá no hay x y no hay y, no hay nada que evaluar. Queda como está. ¿Me siguen? Queda como está. Entonces, ¿cómo calculo el flujo del rotor del campo, punto n? Lo tengo que calcular como la integral doble sobre el dominio R, que es esto que está acá. Vamos a ponerlo aquí. Es un poco raro porque estoy ahora considerando que esto es el dominio de la función, ¿sí? Pero coincide, ¿no? Se ve que coincide la gráfica con el dominio, porque está en z igual 0. Entonces tendría que hacer esto que está acá. El rotor es 0, 0, 1. El normal es 0, 0, 1. Diferencial de área en este caso sería, lo he transformado en integral doble, donde R es este disco de radio 2. Esto que está acá, me queda la integral de 1, diferencial de área, sobre R, es el área de R, o sea, el área de un disco de radio 2. O sea, pi por radio al cuadrado. Sí. Claro, este no es el resultado, efectivamente, porque tengo acá un normal con tercera componente positiva. Por lo tanto, este no es el resultado. Este es el resultado para un normal opuesto. Pueden verificar acá qué pasaría si en vez de tomar este normal tomara el opuesto. ¿Qué pasaría? Producto punto 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 1 por menos 1, menos 1. Pero eso ya lo sabíamos porque la integral de flujo, al igual que la integral de trabajo, cuando invierto el sentido del vector normal, cambia de signo. Por lo tanto, la respuesta al inciso I, calcular esto con un normal con tercera componente negativa, es menos 4pi. ¿Sí? Respuesta menos. Este cálculo de esta integral se simplificó enormemente porque el rotor me quedó constante. Si me hubiera quedado alguna variable acá, yo tendría que usar la parametrización para evaluar esto en la parametrización, ¿sí?
y calcular la integral doble que me queda. Pero me quedó mucho más sencilla de lo que esperaba. Bueno, entonces, repasemos. ¿Qué pasó? Tenemos un ejercicio. Este ejercicio, yo interpreto que el primer gran desafío es leerlo. ¿Les ha pasado alguna vez que han leído mal algún ejercicio en un examen? Y después salieron del examen, se llevaron una foto del examen, volvieron a leerlo y dijeron, pero me pedía esto y yo lo sabía. ¿Les pasó? Bueno, entonces el primer gran desafío es hacer algo para poder leer. ¿Hay alguna herramienta, algo que ustedes saben hacer que les permita leer ejercicios? Leer algo cuando están, no sé, están en algún tipo de emoción que por ahí no les es fácil leer. ¿Puede pasar? ¿Hay alguna herramienta para salir de esa situación y poder leerlo? ¿O no? O cuando están ya nerviosas o lo que sea, no hay manera. Bueno, paramos acá. El contenido está en el pizarrón. Ahora, para poder ponerlo en juego se necesita estar familiarizado o familiarizada con el contenido. Familiarizarse no es solo leerlo, ¿no? Familiarizarse tiene que ver con hacer cosas más de una vez hasta que vos sea como algo muy tuyo esto de resolver esto.